Yo no sé por qué con ustedes siempre se demora tanto en comenzar a grabar. Ya, ok, listo. Vamos entonces ahora sí a comenzar. Entonces ayer lo que vimos fue sobre la función exponencial, las funciones logarítmicas. Hoy vamos a trabajar muchos ejercicios que involucren este tipo de funciones. Entonces vamos a hacer básicamente estos que están aquí y estos que están acá, ¿no? Entonces vamos a ir, yo voy a hacer uno de cada uno y luego ustedes hacen el resto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar aquí. Dice, escribir la expresión exponencial dada como una expresión logarítmica equivalente. Espera, si estamos bien. Como una expresión logarítmica equivalente. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejemplo. Aquí hago el A. Entonces, 4 a la menos un medio es igual a un medio. Entonces, recordamos cómo es la cuestión del logaritmo. Yo tengo que si y es igual a b a la x, entonces logaritmo base b de y es igual a x. Esto es lo que tienen que saberse sobre el logaritmo y la exponencial. ¿Cuál es la relación que hay de uno con el otro? ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Entonces aquí lo que yo tengo es que y es un medio, ¿no? B es 4 y X es menos un medio. Entonces, si yo quiero pasarlo a logaritmo, lo que tengo que poner es que logaritmo base 4, bien, de un medio es igual a menos un medio. Y ahí está. Ahí terminaría ese ejercicio. Y lo mismo con los otros. El 44, bueno, esta parte de aquí, dice, escribir la expresión logarítmica dada como una expresión exponencial equivalente. Entonces ahora es el, el caso contrario, ¿no? Entonces ahora hagamos aquí el B. Entonces el caso contrario, pasar de logaritmo a exponencial. Entonces, por ejemplo, el B, logaritmo base 5 de 1 sobre 25 es menos 2. Entonces quiere decir que 5, ¿sí?, a la menos 2 es igual a 1 sobre 25. Y ahí tendríamos hecho ya la parte B, ¿sí? Entonces el 43 y el 44 son muy similares. Simplemente uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Ok. Este punto 45 es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. El B. Encuentre una función logarítmica f de x igual al logaritmo base b de x, tal que la gráfica de f pase por el punto dado. Bien, entonces ahora sí vamos mejor para el tablero. Entonces tenemos, aquí hagamos nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Y lo que nos dice es que debemos buscar una función logarítmica que pase por el punto 4,1 tercio. 4,1 tercio. Entonces vamos a ubicar ese punto. 1, 2, 3, 4, un tercio. Digamos que es este punto aquí. Que esto sea 4,1 tercio. Y es una función logarítmica, es decir, es de la forma f de x igual a logaritmo base b de x. Y pasa por 4,1 tercio. Entonces, ¿yo qué sé? Si pasa por 4,1 tercio, ¿yo qué sé? Que el logaritmo base b de x, es decir, aquí el x es 4, ¿no? Logaritmo base b de 4 es igual ¿a quién? ¿Cuánto es el logaritmo base b de 4 si pasa por Un 4,1? tercio. Un tercio.
es igual a 1/3, muy bien. Igual a 1/3. Entonces, echamos para atrás. Si ya tenemos esto, pues tenemos que mirar cuánto vale este b, ¿no? Entonces, sabemos que si logaritmo base de 4 es 1/3, pues entonces b elevado a la 1/3 es igual a 4. Entonces, lo que hacemos es elevar a la 3 para despejar el b, ¿no? Entonces, quiere decir que b es igual a 4 a la 3. Esto es 64. 4 por 4 es 64. O sea que b es igual a 64. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función que pasa por aquí, que sea logarítmica, la función logarítmica que pasa por este punto, es la función f de x igual logaritmo base 64 de x. Y esa es la función que pasa por ahí. Vamos a hacer la gráfica. ¿Sí? Y esa sería esta función. ¿Está claro? Sí. Bien. Y ahora el 46. Sí. Hola. Es que iba a preguntar sobre la regla de que siempre pasa, que, o sea, que el de logaritmo siempre pasa por 1,0. Sí, efectivamente. Esto aquí tiene que ser 1,0. Por la manera como lo dibujé, pues no me da, pero esto tiene que pasar por 1,0. Espera. Bueno, es que es difícil hacerlo así, pero esa es la idea. Tiene que pasar por 1,0. Digamos que sea así. Ahí está 1,0. Pero sí, tiene que pasar por 1,0. ¿Listo? Ahora hagamos el 46, el C, por ejemplo. Encuentre el dominio de la función dada, la intersección X y la asíntota vertical de la gráfica y trace la gráfica. Entonces hagamos f de x igual menos logaritmo natural de x más 1. Entonces yo tengo f de x igual menos logaritmo natural de x más 1. Y quiero encontrar dominio, asíntota, intersección con x y trazar la gráfica. Entonces el dominio, empecemos por el dominio. Entonces el dominio. Esto es una función logarítmica, pero fíjense que hay un x más 1 aquí en lugar. Normalmente estamos viendo solamente con x, pero aquí hay un x más 1 y recordemos que entonces las cosas van a cambiar. ¿Qué sabemos de la función logarítmica? Independiente de lo que haya aquí. ¿Qué pasa con la función logaritmo natural de x o logaritmo de x? ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo de x? ¿No? ¿Se acuerdan? Euler, ¿no? Eso no, el No, dominio perdón. la gráfica de la función logaritmo de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? De 0 a infinito. De 0 a infinito, exactamente. El dominio de la función logaritmo es de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces quiere decir que el dominio de la función, esto tiene que ir de 0 a infinito. Bien. O sea, lo que tenemos es que x más 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Sí o no? ¿Sí ven eso? Sí, profe. Porque lo que está por dentro tiene que ir de 0 a infinito. Entonces,
Y de esta manera encontramos el dominio porque decimos que x tiene que ser mayor que 1, por lo tanto, el dominio es desde 1 hasta infinito. Ojo, el dominio de la función logarítmica, menos 1, perdón, menos 1. El dominio de la función logarítmica es de 0 a infinito, pero fíjense que lo que yo necesito, lo que tengo aquí es x más 1. Entonces tengo que tener que x más Una 1 sea pregunta. mayor que 0 y así lo hago. ¿Cómo? Si te ponen que más 1 tiene que ser mayor que 0, con menos 1 no sería 0 eso. Pues por eso no incluimos el menos Sí, 1. sí. ¿Sí? O sea, ya tenemos el dominio. Ahora hablamos la asíntota. Recordemos, ¿cuál es la asíntota que tiene la función logarítmica? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Es una asíntota vertical. Bien. La función logarítmica tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Pero esto es una función logarítmica que tiene un x más 1 acá. Entonces, antes de mirar la asíntota, yo creo que es más fácil ver la gráfica. Hagamos la gráfica de esa O función. sea que va hacia la izquierda. Exacto. Hagamos la gráfica de esa función primero y teniendo en cuenta las propiedades que nosotros ya sabemos sobre las transformaciones de las gráficas. O sea, si yo hago la gráfica del logaritmo natural de x, yo voy a tener una gráfica como así, bueno, y esto es 1,0. Esta es la gráfica de logaritmo natural de x. Pero fíjense que la función que tengo aquí es menos logaritmo natural de x más 1. Entonces tengo que hacer unas transformaciones. ¿Cuál transformación podríamos hacer primero? Que el punto no sea 1,0, sino 0,0. Que corre a la izquierda. O sea, pero entonces primero hacemos el más 1. Está bien, listo. Entonces, fíjense que el más 1 está aplicado a la función o a la x. A la X. A la x. Y entonces, como está aplicado a la x, corremos ¿para dónde? Izquierda. Corremos hacia la izquierda. Entonces, este punto ya no va a pasar por 1,0, sino por 0,0. Entonces, vamos a tener la misma gráfica, solamente que corrida hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda. Entonces, si en la negra, perdón, si en la verde, la asíntota estaba en 0, en la amarilla, ¿dónde estará la asíntota? Menos 1. Menos 1. Estará aquí estará en menos 1. ¿Sí? Listo, ahí vamos con esta gráfica, la amarilla es la gráfica del logaritmo natural de x más 1. Pero nos piden es menos logaritmo natural de x más 1. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Este menos está aplicado sobre la x o sobre la función. Sobre la función se refleja en la Y. Entonces, exacto, si está aplicado sobre la función, quiere decir que vamos a reflejar con respecto al eje x. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es la misma gráfica, pero reflejada. Y esta sería menos logaritmo natural de x más 1. ¿Sí ven? Que hemos aplicado varias cosas que ya sabíamos de las que hemos visto en esta unidad. Entonces, ahora sí, respondamos las preguntas. La asíntota, ¿cuál es? X igual a menos 1. X igual a menos 1. Y la intersección con x, ¿cuál sería? Pero 0. Exacto. La intersección con x y con y, ambas, serían 0,0. ¿Sí? ¿Y qué más nos preguntan? Creo que ya. ¿Sí? Listo. Y ahí hemos terminado ese ejercicio. Fíjense que este es un ejercicio de esos que les piden hacer bastantes cosas que no necesariamente son de logaritmos. También estamos viendo aquí transformaciones de funciones.
Entonces, para los que preguntaban que cómo era un ejercicio tipo parcial, pues algo así puede ser. ¿Bien? Están preguntando varias cosas, involucran varias cosas que se necesitan. Profe, ¿sí más o menos va a ser el nivel de dificultad o más alto en el parcial? No, yo creo que por ahí va. De pronto un poquito más difícil, pero no excesivamente más difícil. Ok. Listo. O sea, alrededor de esto está bien. Listo. Entonces, pero dejen de pensar en el parcial. Ya hemos resuelto uno de cada uno. Hagamos uno de cada uno de estos. Entonces aquí, use las leyes de los logaritmos para volver a escribir la expresión dada con un solo logaritmo. Entonces tenemos que aplicar leyes de logaritmos. Las propiedades son los que exacto, tienen que usar las propiedades. Entonces voy a hacer por ejemplo el B. Entonces, tienen que, por eso yo les pedí que repasaran las propiedades, ¿no? Las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, logaritmo de una división es la resta de logaritmos y logaritmo de una potencia es bajar la potencia. Entonces aquí, por ejemplo, si vamos a hacer logaritmo natural de x menos y, pues lo podemos escribir como logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y menos 2 logaritmo natural de x al cubo, pues queda menos 2 por 3 logaritmo natural de x, y porque tenemos este cubo aquí, baja por la propiedad del logaritmo, menos... Perdón, aquí estoy haciendo al revés. Perdón. La pregunta aquí es al revés. La pregunta aquí es, utilice las leyes de logaritmos para volver a escribir la expresión dada con un solo logaritmo. Entonces aquí lo que tengo es que unirlos todos. Entonces lo que tengo que hacer es, simplemente primero pongamos todo en términos de logaritmos. Entonces logaritmo natural de x sobre y, menos entonces este 2, para meterlo dentro del logaritmo, me queda elevado. Entonces menos logaritmo natural de x a la 3 a la 2. Y x a la 3 a la 2 es x a la 6. Menos 4 logaritmo natural de y. Bueno, no, pero entonces aquí metamos el 4 también. Entonces el 4 entra, queda logaritmo natural de y a la 4. Pues por propiedades, ¿no? Y una vez tengo todo esto, pues ya los puedo juntar en un solo logaritmo, porque yo sé que todo lo que esté restando queda abajo y todo lo que esté multiplicando queda arriba. Entonces aquí va a ser el logaritmo natural de x sobre y dividido en x a la 6 y a la 4. ¿Sí? Y ahí he juntado todo en un solo logaritmo. Aplicando propiedades. 48. Use las leyes de los logaritmos de modo que el logaritmo natural de y no contenga productos, cocientes ni potencias. Entonces aquí yo tengo una expresión como esta. Entonces voy a poner, por ejemplo, esta. Profe, pero el logaritmo natural de y a la 4 también está restando. Cuando se multiplica no tiene que estar sumando. Claro, lo que pasa es que está restando y sí, cuando resta está dividiendo, pero entonces fíjense que aquí está dividiendo. Viste que ya la 4 está dividiendo toda la expresión. Todo lo que esté sumando queda arriba y todo lo que esté restando queda abajo. ¿Sí ve que están dividiendo ambos? Este y este ambos están dividiendo. Pero si ambos están dividiendo, pues entre ellos se están multiplicando. ¿Sí? ¿Sí? Es una buena pregunta. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es cuánto vale el logaritmo natural de y. Entonces el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x a la 10 raíz de x cuadrado más 5 dividido en raíz cúbica de 8x al cubo más 2. Bien,
Entonces, ¿eso qué me da? Pues entonces ahora aplico las leyes de los logaritmos, pero al revés. Entonces, todo lo que esté multiplicando o lo que esté arriba queda sumando y lo que esté abajo queda restando. Entonces, ¿qué me queda? El logaritmo natural de x a la 10 más logaritmo natural de raíz de x cuadrado más 5 menos logaritmo natural de raíz cúbica de 8x al cubo más 2. ¿Sí? Sí. Y ahora, pues entonces dice que no puede contener productos, cocientes ni potencias. Entonces tengo que quitar todas las potencias. X a la 10, me queda 10 logaritmo natural de x por propiedad del logaritmo, más, esto raíz es como si estuviera elevando a la 1 medio, ¿no? Entonces más 1 medio logaritmo natural de x cuadrado más 5, menos este raíz cúbica es como si estuviera elevando a la 1 tercio, entonces bajo 1 tercio, logaritmo natural de 8x cubo más 2. Y ahora viene la pregunta, ¿podemos hacer algo con este x cuadrado más 5 y este 8x cubo más 2? ¿Podemos hacer algo con esto? ¿Podemos dividir, por ejemplo, logaritmo natural de x cuadrado más logaritmo natural de 5? Entonces nadie responde. Sí, profe. Logaritmo natural de x cuadrado más 5. ¿Puedo dividir? ¿Puedo decir que esto es logaritmo natural de x cuadrado más logaritmo natural de 5? No. No. Solo puedo decir esto si esto es una multiplicación. Si no es una multiplicación, no lo puedo decir. Así no se puede. Tiene que ser una multiplicación acá para poder decir eso. ¿Ok? Otra pues esto no se hace. Otra que he visto que hacen es algo como esto. Logaritmo natural de x por logaritmo natural de y. Y dicen, bueno, entonces esto es logaritmo natural de x por y. Profe, pero dice que siendo multiplicación, pero ¿cómo quedaría? ¿Tiene la ley o la propiedad por ahí? Pues es la misma, todo lo que hemos hecho. El logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos. Ok, es la suma. Ah, Es la misma. Entonces, fíjense, este de aquí tampoco. O sea, ese de ahí abajo sería x más y, ¿no, profesor? Logaritmo natural de x más y. Exacto. Esto se puede solamente si aquí hay un más. Si hay un más, sí lo podemos hacer. Pero si no hay un más, no lo podemos hacer. Y este solo es posible si aquí hay un por. Bien. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso solamente para decirles que aquí ya terminamos el ejercicio, porque con esta suma de aquí y con esta de aquí no podemos hacer nada más. Bien. Y ahora aquí, a ver, hagamos ¿cuál es más difícil? Digamos el C. Use el logaritmo natural para despejar x. 5 a la x igual 2, e a la x más 1. Entonces aquí lo que me piden es despeje x. Siempre que yo encuentre una x en el exponente, la manera más sencilla, o la manera más que podría ser la mejor manera, es aplicar logaritmos. Entonces, como yo tengo aquí este y aquí este, pues voy a aplicar logaritmo. Digo, bueno, vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados. ¿Sí? Lo único que hice fue aplicar logaritmo natural. Yo puedo hacer eso porque el logaritmo natural es una función 1 a 1. Es algo importante. Si yo tengo una ecuación, yo puedo aplicar en esa ecuación una función 1 a 1 en ambos lados y no va a pasar nada. Si la función no es 1 a 1, puede que haya problemas, pero el logaritmo natural se puede aplicar en ambos lados sin problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es logaritmo natural de 5 a la x? X logaritmo natural de 5. Eso sí,
¿Cuánto es el logaritmo natural de 5 a la x? X logaritmo natural de 5. Entonces, por eso es que baja. ¿Sí? Este x está exponente bajaba. Aquí podemos aplicar de nuevo leyes de logaritmos y decir, bueno, logaritmo natural de... Esto es un producto. Logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de e a la x más 1. ¿Sí? Entonces tengo x, logaritmo natural de 5, igual logaritmo natural de 2, más, ¿cuánto es logaritmo natural de e a la x más 1? X más 1 logaritmo natural de X más 1 logaritmo natural de... Exacto, x más 1 logaritmo natural de e. ¿Pero cuánto es logaritmo natural de e? 1. Recordemos, muy bien, recordemos que el logaritmo natural de e es lo mismo que el logaritmo base e de e. Es lo mismo. Entonces, un número que al elevar e me dé e, pues tiene que ser 1. De hecho, siempre que yo tenga logaritmo base algo de ese mismo algo, pues va a ser 1. Entonces, esto es 1. Pues vamos a matarlo de una vez. Chan. Entonces, despejamos la x, ¿no? Dejamos todas las x para un lado, todas las que no son x para el otro. Entonces, x logaritmo natural de x menos x igual logaritmo natural de 2 más 1. Bien. Factorizamos. Y despejamos, ¿no? Entonces me queda x igual al logaritmo natural de 2 más 1 dividido en logaritmo natural de 5 menos 1. Y ya, tenemos la respuesta. Bien, fíjense que hemos aplicado varias cosas aquí, ¿no? Varias propiedades de los logaritmos y luego factorización y despejar una ecuación y todo eso. Entonces, por eso les digo que todo lo que entra en el parcial es desde que nacieron hasta el día de hoy. Porque aquí hay cosas que no estudiamos en cálculo 1 que ya deberían saber hacer. ¿Qué preguntas tienen? Profe, una pregunta. Sí. El parcial es en inglés. Pero ustedes sí preguntan cosas del parcial, no se asusten tanto. Profe, que son. Profe, que Pero va a somos ser en inglés. primíparos. Algunas cosas son en inglés, otras no. Pero las de inglés son así como las del quiz. Son en inglés de que usted copia y pega en el traductor y ya sabe que no va a ser pues un escrito larguísimo y que ustedes tienen que traducir una cosa muy complicada. No, ustedes copian y pegan en el traductor y ya saben qué es lo que... ¿Pero qué? ¿Tuvieron muchos problemas la vez pasada con el inglés? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo entiendo que algunos de ustedes no hayan visto jamás en el colegio inglés y eso es normal. Pero el inglés que hay en esas preguntas no es un inglés muy complicado y es un inglés que el traductor les va a ayudar sin ningún problema. No va a ser una cosa muy extraña. Y de paso van aprendiendo cómo se dicen las cosas en inglés, que también es importante en sus carreras. Es importante. De hecho, les digo de una vez, los que no saben inglés, préstenle muchísima atención al inglés y cuando se gradúen, sepan hablar inglés. Eso ya no es voluntario. Eso ya no es como antes, que el que quería aprendía, el que no aprendía y que uno podía sobrevivir sin inglés. De pronto sí uno puede, pero es bueno que lo aprendan y que cuando terminen sus carreras ya sepan hablar y sepan escribir en inglés y no les dé pena, no les dé pena. Mire, ahorita hay un montón, las empresas gringas tienen, si quieren contratar trabajadores gringos, les cuesta muy caro. Entonces, ¿qué hacen? Están haciendo una cosa llamada outsourcing. Entonces, lo que hacen es que contratan colombianos trabajando desde Colombia, que bueno, son profesionales más baratos, obviamente. No porque sepamos menos ni mucho menos, sino porque aquí el costo de vida es menos alto que en Estados Unidos. Entonces, contratan profesionales colombianos para que les trabajen a las empresas gringas y empresas grandes, empresas tipo Google, Zoom, Apple, hacen ese tipo de cosas. Pero claro, no les sirve nada tener un genio o un ingeniero espectacular si no sabe inglés, porque tienen que hablar inglés. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y de paso, entonces, en los parciales les ayudan a aprender términos
que normalmente pues uno en sus clases de inglés no ve. Pues uno en la clase de inglés nunca le preguntan por el dominio de una función, ¿no? Le preguntan, pues, qué sé yo, a qué le sabe el helado, pero nunca le preguntan cuál es el dominio de una función. Entonces es importante que aprendan los términos también matemáticos y científicos de las cosas. Pero bueno, entonces ahí ya despejamos esto. Profe, ¿puede explicar las dos últimas líneas de ese mismo ejercicio, por favor? Estas dos últimas. Entonces, Profe, el compañero de hasta- Darwin chat dice que no fue el internet. bueno, no hay problema. Igual ahí queda la grabación. Bien, entonces aquí, hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí va claro? El que me preguntó, ¿hasta aquí va claro? Sí, profe. Mejor Listo. todo, por favor. Bueno, claro. Voy a empezar. Entonces, ¿recuerdan lo que son las unidades centenas y decenas? Bueno, entonces aquí está. 5 a la x igual 2 a la x más 1. 2e a la x más 1 y queremos despejar x. Entonces sacamos el logaritmo natural en ambos lados. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, bien, profe. Logaritmo natural, logaritmo natural. No hicimos nada raro todavía. Aplicamos propiedades de logaritmos. El logaritmo natural de 5 a la x es la x baja por propiedades de logaritmos. O sea, x, logaritmo natural de 5. Igual, por propiedades de logaritmos, estos son productos. Esto es 2 por e a la x más 1. Entonces, por propiedades de logaritmos me queda el logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de e a la x más 1. ¿Bien? Entonces, por misma propiedad de logaritmos, esto es una exponencial aquí, entonces baja. Entonces me queda esto que está aquí, me queda x más 1 por logaritmo natural de e. Pero logaritmo natural de e es lo mismo que el logaritmo base e de e. Y eso es 1. El logaritmo natural de e es 1, por lo tanto, como esto está multiplicando, pues lo puedo cancelar y me queda solo x más 1. Una vez llegamos aquí, pues entonces es cuestión de despejar la x. ¿Cómo despejamos la x? Como ustedes lo han hecho toda la vida. Todas las x para un lado, todo lo que no es x para el otro. Entonces me queda x logaritmo natural de x. Esta x que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Igual, aquí me queda el logaritmo natural de 2 más este 1 que no había pasado. Entonces, y aquí vamos acá. Estando aquí, tenemos que despejar la x, por lo tanto, lo que hacemos es factorizar la x, que está en ambos lados, y me queda x por logaritmo natural de 5 menos 1, que es lo que tenemos aquí. Igual logaritmo natural de 2 más 1. Y ahora, como esto está multiplicando la x, pues pasa a dividir y me queda la respuesta. ¿Sí está claro? Sí, listo, profe. Sí, Gracias. profe. ¿Quién fue que me pidió que explicara desde el comienzo? ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, ya hemos hecho el 49C. Ahora hacemos el 50. Profesor, podría ser el 49D, que bueno, yo lo estaba intentando hacer y me parece que hay algo más especial en él. No, es igual, la misma cosa. La misma cosa. Es lo mismo. No, tiene que hacer un procedimiento parecido. Profesor, una pregunta. En el 47, ¿por qué dividió? El 47. Aquí. ¿Por qué dividí dónde? O ¿Esto? sea, sí. Porque estos están restando. Estando. Están restando. Y si están restando, por propiedades dividen. Entonces, ante la pregunta del 49D, logaritmo natural de... Voy a hacerlo aquí rápido porque esto es parte de del trabajo de ustedes, entonces no quiero darles la respuesta. Aquí con logaritmo natural en ambos lados. E igual, esto está exponente, entonces 2x menos 1, logaritmo natural de 3, igual x menos 3, logaritmo natural de 2. Y aquí hay x's por todos lados, simplemente dejo
paso todas las X para un lado, todas las que no son X para el otro. Las X de pronto toca distribuir, que de pronto es lo que les causa algún tipo de problema. 2X logaritmo natural de 3, menos 2 logaritmo natural de 3, igual X logaritmo natural de 2, menos 3 logaritmo natural de 2. Y ahora sí se parece más a lo que ya tenemos. Pasa toda la X para un lado, lo que no es X para el otro. ¿Listo? Esto es bonus, porque esto no debería estar explicándolo, porque es parte del trabajo que van a hacer. Pero ahí les queda. Entonces voy a hacer finalmente, voy a hacer el 50, va a ser el B, que es el más difícil. Dejas en el A. Entonces despeje X, esto es la misma cosa, pero despejar X. Bien. Logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 2x menos 1 menos logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de x más 1. Ahí. Igual. Y más. Listo. Entonces ahora tenemos que despejar la x y aquí pues está un poco distinto a como la teníamos aquí. La tenemos todo en términos de logaritmos. Bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el procedimiento contrario. Y es tratar de colocar todo en términos de un solo logaritmo. Entonces, por propiedades de logaritmos, pues aquí tenemos logaritmo natural del 3 más logaritmo natural de 2x menos 1. Y vamos a tener por propiedades de logaritmos, ¿eso a qué es igual? Una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, el logaritmo natural de 3 por 2x menos 1, ¿no? Voy a poner ese paréntesis aquí para que no se nos olvide que está multiplicando a todo. Igual, logaritmo natural de aquí, 4 por x más 1. ¿Sí? Sí. Ya lo tenemos todo en términos de logaritmo y ahora aplicamos como logaritmo es una función 1 a 1, tiene una inversa también, entonces yo puedo aplicar la inversa. ¿Cuál es la inversa del logaritmo? La potenciación. La potenciación. Entonces aquí se los voy a poner para que lo sepan, pero en general ustedes, realmente simplemente ustedes pueden cancelar logaritmos sin ningún problema. No es que esté dividiendo por logaritmo, no es eso. Sino que como es función 1 a 1, yo puedo decir que si yo tengo que el logaritmo natural de esto es igual a esto, entonces lo que está por dentro es igual a lo que está por dentro. No es que esté dividiendo logaritmos, pero yo sí puedo decir que los puedo cancelar. ¿Por qué puedo decir eso? Porque esto es como si estuviera sacándole aquí. A la logaritmo natural de 3 a la 2x más 1 igual a la logaritmo natural de 4x más 1. Y si yo tengo esto, yo tengo que a la logaritmo natural de x, esto siempre es x, porque es la inversa, ¿no? Recuerden, así como el logaritmo natural de a la x es x también, son las inversas. Entonces, básicamente lo que tengo aquí es que se cancelan los logaritmos y me queda solamente 3 por 2x menos 1 igual a 4 por x más 1. Pero bueno, si no quieren meterse con esto del lo único que deben saber es que si tienen logaritmo natural de algo igual logaritmo natural de algo, pues lo que está por dentro es igual. Y es por eso lo que tenemos aquí. La razón de que esto se puede hacer es porque hay una inversa, hay una función inversa. Pero una vez lo tengo aquí, pues ya despejo, ¿no? Ya es cuestión de despejar la x. Entonces esto es ya cuestión de despejar la x. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Hasta ahora ninguna. ¿No hay preguntas? Última palabra. Ok. Listo. Entonces, ya con esto terminamos todos los temas que pueden entrar en el parcial.
Voy a dejar de presentar. Ahora les subo esto de una vez.